Aquí, gente de Dios, como todas las noches, para compartir con ustedes este tiempo de reflexión. Lo hemos hecho por los últimos 8 meses, todas las noches, para juntos compartir estas meditaciones, reflexiones existenciales de lo que, en este caso particular, de lo que voy viviendo, de lo que me toca, de lo que me da sentido a mi vida, de lo que me hace contento, pero también de lo que me hace triste, ¿verdad? Y trato de siempre enmarcarlo en un contexto bíblico para poder sacar alguna reflexión, orando al Dios de la vida para que de igual manera esta reflexión provoque en usted esa también de análisis y de reflexionar juntos, y que también usted pueda sacar sus propias reflexiones existenciales. Quiero enmarcar bajo el tema abrir el corazón, abrir el corazón. Y quiero leer en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, los primeros 3 versos. Usted lee todo el capítulo, pero en los primeros 3 versos dice: el Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle, entonces desparramados en el suelo por todas partes, completamente secos. Luego me preguntó: hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo: anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen palabra del Señor. Y esto es palabra del Señor. Gente de Dios, desde muy principio de mi vida, ¿verdad? De mi sentido de haber aceptado al Señor, comencé a leer la Escritura, y uno de los textos que marcó o que me trajo mayor curiosidad fue precisamente el libro de Ezequiel, capítulo 37. Así que comencé desde que tenía ese sentido, a estudiar la Biblia, y esas primeras lecturas me provocó mucha inquietud y mucha curiosidad sobre ese texto, sobre el valle de los huesos secos. Siempre me ha llamado la atención, me fascina el texto, porque hay mucho donde uno puede sacar del texto, especialmente cuando Dios le pregunta al profeta: ¿vivirán estos huesos? Y la respuesta, entonces Dios le dice, entonces volverán a ser, tendrán vida, volverán a ser personas vivas. Y por ahí evoca muchos pensamientos. Muy probable, porque el texto me llama mucho la atención, porque cuando era muy joven, en mi vida no me hacía mucho sentido, ¿verdad? Y siempre yo me he caracterizado por ser generoso, y lo digo con mucha humildad, y querer agradar a los demás, porque para que se sientan bien. De hecho, cuando era muchacho y tenía mis primeros trabajos, lo que ganaba lo compraba en regalos para mi familia. Así que siempre me caractericé por ser una persona generosa. Siempre ayudaba a mis tías, a mis tíos, y siempre trataba de sobresalir, si de alguna manera se puede decir así, ayudando a la gente. Siempre me ha caracterizado de esa manera. No siempre me ha ido bien, pero pues así soy, ¿verdad? Eso es lo que me caracteriza como persona. Cuando abrí mi corazón al Dios de la vida, conocí al Señor Jesús allá en la iglesia de las Piedras, y cuando lo conocí, cuando le abrí mi corazón, yo le creí, y le creí profundamente, tanto así que a mis 19 años decidí dedicar mi vida al Señor, y hoy que tengo 59 no he dejado de hacerlo. Así que desde los 19 hasta los 59 que tengo ahora, toda mi vida la he dedicado a servirle al Señor en diferentes
tiempos y en diferentes contextos de la vida de la iglesia y en diferentes lugares también. Me siento muy contento de todo mi peregrinaje como pastor, tanto en Puerto Rico, en los Estados Unidos, en Latinoamérica, donde he tenido que estar y he tenido que responder al llamado de nuestro Dios. Así que cuando lo recibí en mi corazón, yo le creí y le creí de verdad. Fue entonces que decidí abrirle mi vida y aceptar, como les dije, su llamado. Y mi vida se llenó de propósito y de sentido. Mi vida fue y sigue siendo transformada por el inmenso amor y la misericordia inmensa de Dios para con mi vida y para con la vida de los míos. Dios ha sido extremadamente hermoso para mi vida y la vida de los míos. Gente de Dios, Dios nos quiere hacer la pregunta que le hizo al profeta Ezequiel en aquel contexto. ¿Crees tú que estos huesos pueden volver a tener vida? ¿Crees tú que a pesar de todas las circunstancias difíciles que te rodean, podemos volver a tener vida? Yo te digo que sí. Yo estoy convencido de que sí. Que Él puede hacerlo en cada uno de nosotros, como lo hizo en mí cuando yo era muy joven. Y por eso, como me dice el salmista en el Salmo 106, los primeros versos, doy gracias a Dios porque sus misericordias son eternas y se renuevan cada día. Doy gracias a Dios porque el Señor ha sido generoso para con mi vida. ¿Saben? También que solo nosotros no podemos hacerlo. Y por eso nos regala la gracia. El Señor sabe que solo no vamos a lograrlo y no podemos hacerlo. Por lo tanto, nos regala su gracia, su Espíritu Santo, su aliento de vida para que nosotros tengamos esa vida poderosa y extraordinaria. Gente de Dios, frente a tanto amor se espera de nosotros una respuesta. Y la forma de hacerlo y de encontrarnos con la vida está en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, verso 34 en adelante, donde dices, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, una entrega completa. ¿Vivirán estos huesos? Yo te digo que sí. A pesar de las circunstancias, a pesar de los momentos duros, a pesar de lo que nos está robando la vida, yo te digo que sí. Yo te digo que sí, y la forma de hacerlo nos los plantea Mateo 22. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, una entrega completa de nuestra persona, de nuestra forma total, sin reserva, nada que no dependa de nuestras emociones y sentimientos o pensamientos, ofreciendo todo nuestro ser y sosteniéndonos en su misericordia y en su voluntad. Como les dije al principio de esta reflexión, cuando yo decidí aceptar a Cristo en mi corazón, tendría yo muy poca edad, qué sé yo, 15, 16 años, no sé. Y desde ese momento mi vida cambió, mi vida se llenó de sentido, mi vida se llenó de dirección. Y recuerdo perfectamente que a los 19 años yo dediqué mi vida al Señor, servirle al Señor en el servicio pastoral. Así que desde ese momento hasta hoy, como les dije, no he hecho otra cosa que servirle a Dios por medio de la iglesia, por medio de la gente que Él ha puesto en mis manos. Y yo pienso que soy muy cuidadoso de la gente que Dios pone en mis manos. Pienso que las personas que Dios pone en mis manos las pone porque hay algo que yo puedo dar o yo puedo regalar y viceversa, ¿verdad? Pero me parece que cuando nos convertimos, cuando dedicamos la vida al Señor,
no la vivimos hacia adentro de nosotros, la vivimos hacia afuera, hacia los demás, para poder ser guías de las personas que nos podamos estar encontrando. Como les dije, el Señor nos hace la misma pregunta que le hizo a Ezequiel. Nos pregunta a nosotros, ¿vivirán esos huesos a pesar de las circunstancias que estamos viviendo? La respuesta es sí. Claro que vivirán esos huesos. Claro que volveremos a tener vida y vida buena. Es decir, cuando nos entregamos completamente, cuando entregamos toda nuestra vida de forma total al Dios de la vida, sin tener ningún tipo de reserva. Porque si le vamos a entregar nuestra vida al Señor, no puede ser en por cientos. Le entrego el 50%, le entrego el 90% y reservo el 10% para mí. No. Cuando le entregamos la vida nuestra al Señor, cuando nos entregamos completamente a nuestro Dios, toda nuestra persona en forma total, entonces no dejamos reserva, porque todo le pertenece al Señor. Nada que no pueda, que no dependa, debo decir, de nuestras emociones o sentimientos, como les mencioné, o pensamientos, ofreciendo todo nuestro ser y siendo personas completamente entregadas a Él, sostenidos por su misericordia y sostenidos por su voluntad. ¿Y cómo hacerlo? ¿Verdad? ¿Cómo hacer que retorne la vida a nosotros nuevamente? ¿Qué nos impide que volvamos a la vida nuevamente? ¿Qué cosas tenemos en el corazón que nos van robando la vida y que nos van secando los huesos? ¿Qué ocupa ese espacio que le corresponde solamente a nuestro Dios? Gente de Dios, pidamos pues al Padre que nos regale su gracia de corresponder a su inmenso amor. Pidámosle al Dios de la vida que nos sostenga y que nos empuje a seguir hacia adelante. Como les mencioné, ante la pregunta, ¿vivirán esos huesos? Ante la pregunta de que si esos huesos volverán a tener vida, que si nosotros lo creemos a pesar de todas las circunstancias difíciles que nos rodean, yo les comenté que sí es posible, pero la pregunta es mucho más compleja para nosotros también. La pregunta es ¿cómo lo hacemos, verdad? ¿Cómo esos huesos volverán a tener vida? ¿Qué impide que vuelvan a tener vida? ¿Y qué cosas tenemos en el corazón que hemos guardado que nos van quitando, nos van robando, nos van aniquilando la vida? Y hay que hacerse una pregunta muy profunda. ¿Qué ocupa el espacio que le corresponde a nuestro Dios? Nosotros tenemos que contestar esas preguntas, y en la medida en que vamos respondiendo a esas preguntas, en la medida en que vamos llenando nuestro ser de la presencia de nuestro Dios, Él va llenándonos nuevamente de vida y vida buena a cada uno de nosotros. Miren lo que dice el texto ante la pregunta que se le hace al profeta. Luego me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Y quiero usar esa frase, volverse a convertir en personas vivas. Y hay cosas que nos quitan la vida. Hay circunstancias que nos quitan la vida. La pandemia, por ejemplo, del COVID-19 nos está robando la vida. La enfermedad, los conflictos, las situaciones que guardamos en nuestro corazón, los rencores, los odios, la envidia. Hay cantidad de cosas que nos van a ir robando la vida y nos van secando, y simplemente va a dejar un manojo de huesos secos. Ante la pregunta del profeta, y el profeta está confrontado con la pregunta, ¿volverán a convertirse en personas vivas? Y yo creo que nosotros tenemos que tener una palabra para esas personas. Entonces el profeta les responde, tú sabes la respuesta. Entonces viene la confirmación de Dios. Anuncia mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen palabra del Señor. Y yo creo que ahí está la clave para que los huesos secos vuelvan a tener vida, vuelvan a ser personas vivas. Y es predicarle la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios.
una palabra que los llene de ánimo, de esperanza, de fuerza, una palabra que vitalice, regenere y ponga su espíritu en los corazones y en las vidas de nuestra gente, para que ante las circunstancias que estamos viviendo puedan ellos experimentar que sus vidas se renuevan y que vuelven a tener vida abundante y vida buena. Mi gente de Dios, este texto marcó mi vida hace muchos años atrás y mi vida se llenó de propósito. Posiblemente yo me experimentaba a los 16 o a los 15 años, tal vez con huesos, con esa imagen de huesos secos. Yo me identificaba con ella. A pesar de que yo siempre era una persona generosa, pero no fue hasta que Cristo llegó a mi corazón, no fue hasta que yo le abrí mi corazón al Señor, no fue hasta que yo le creí al Señor, y créame que le creí, tanto que dediqué mi vida a Él, tanto que le he dado toda mi vida a Él. Yo no he hecho otra cosa en toda mi vida que no sea servirle al Señor, que no sea caminar con la gente, que no sea asistir a la gente, que no sea sostener a la gente. Yo no he hecho otra cosa que no sea compartir la palabra de Dios. Yo no he hecho otra cosa que no sea predicar o orar o caminar con mucha gente. Yo me sorprendo de cómo Dios me ha dado la oportunidad de conocer tanta gente, de estar en tantos lugares donde Dios me ha llevado, para que de una forma humilde yo pueda compartir la palabra de Dios. He predicado esa palabra de Dios en circunstancias de muerte. He predicado esa palabra de Dios a personas que se han experimentado posiblemente como huesos secos, y yo he visto cómo Dios ha ido transformando esos huesos secos y los ha convertido nuevamente en personas vivas. Y no hay mayor satisfacción para alguien que dedica la vida al Señor que ver cómo el Señor renueva, transforma y devuelve la vida a otros que ya no tenían esperanza. Esa es la mayor satisfacción que podemos recibir cuando dedicamos nuestra vida en totalidad, completa, porque la vida hay que entregarla completa. Cuando Él nos llama, nosotros tenemos que responderle y tener una entrega completa de nuestra persona, de forma total, sin reserva. Y yo no he tenido reservas para el Señor. Yo me he entregado completo al Señor, y todo lo que he tenido se lo he puesto en las manos del Señor. Yo sé que no depende de mí. Yo sé que no depende de mis emociones o de mis sentimientos o de mis pensamientos. Pero yo le he ofrecido todo mi ser al Señor, y Él me ha sostenido con su inmensa gracia, y Él me ha invitado a hacer su voluntad. Entonces yo he decidido predicar esa palabra, predicarla en contextos muy complicados, y yo he sido testigo de cómo el Señor ha obrado en la vida de mucha gente. Esta noche yo te invito, ante las experiencias de muerte que estamos viviendo, ante las experiencias de huesos secos que estamos viviendo, que tú recurras a la palabra del Señor. Ahí está la respuesta. Ahí está la vida que tanto necesitamos. Que tú entregues tu ser completo al Señor, sin reserva, y que tú le creas a Él. Cree en sus promesas. Créele al Señor que Él está contigo, que te va a sostener, que te va a animar y que te va a dar esa vida abundante que tanto tú necesitas. Yo oro al Dios de la vida para que en toda esta experiencia que estamos viviendo, ustedes tengan vida y tengan buena vida, mucha vida en sus corazones, y que cuando ustedes sientan que esa vida va mermando en ustedes, ustedes puedan recurrir a esta palabra hermosa que tenemos, porque en ella encontramos el camino, la verdad y la vida. Miren ese texto, se los quiero regalar en esta noche. Hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces le dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen palabra del Señor. Permita al Señor que al escuchar su palabra, aquí o en algún otro lugar, sus vidas se llenen de esa fuerza vital, y que esa fuerza vital que se llama Jesús de Nazaret les devuelva la vida y les devuelva la fuerza y el deseo de echarle ganas a la vida.
les invito a tener una palabra de oración. Oramos. Dios de la vida, gracias por esta noche. Y gracias por permitirnos, Señor, experimentar tu bendición, tu presencia en medio de nuestras vidas. Cuida a nuestro ser, Señor. Llénanos de ti, que escuchemos tu palabra y que tu palabra nos llene de vida, que tu palabra nos devuelva el deseo de vivir y que tu palabra renueve, Señor, la vida dentro de cada uno de nosotros. Gracias, buen Dios. En el nombre de Jesús te oramos y decimos amén. Mi Dios es grande y poderoso. Mi Dios nos da vida y vida abundante. Oro al Dios de la vida para que también lo sostenga a usted en esta hora. Si estamos listos para la bendición, yo lo estoy. Se las arrojo con mucho cariño para que usted tenga sueños reparadores y que mañana domingo usted se levante, nos acompaña en los 5 minutos de la oración y luego entonces usted va al culto, a su templo, a su iglesia, alaba y glorifica el nombre del Señor y le da gracias porque el Señor le ha sostenido en todo este tiempo. Les invito a inclinar los rostros para yo arrojarle la bendición. Gente de Dios, que el Dios de la vida ponga su palabra en cada uno de ustedes y que todo aquello que pueda estar perdiendo vida en ustedes recupere la vida, recupere la fuerza y el ánimo para seguir hacia adelante. Que ustedes sean impactados, renovados, que ustedes sean energizados por la presencia de nuestro Señor Jesús en sus vidas y su palabra los renueve cada día. Gente de Dios, reciban esta bendición que les arrojo en esta noche. Se las arrojo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y en mi cariño como pastor sea para con cada uno de ustedes, para los de aquí y para los de allá, ahora y siempre. Y todos decimos amén, amén y amén. Mi gente de Dios, ahí está la palabra de Dios, ahí está la pregunta de Dios al profeta. ¿Vivirán estos huesos? ¿Se volverán a convertir en personas vivas? Nosotros tenemos la tarea de volver a convertir en personas vivas a las personas que hoy están experimentando dolor, angustia y que están perdiendo la vida. Vamos a profetizarle, vamos a compartir la palabra de Dios y vamos a acompañarle para que ellos renueven y retengan la vida y sean esas personas llenas de vida y del amor de Dios. Tenga excelente sueño, excelente momento de reparación de su energía y nos veremos mañana. Tenga usted paz.